Las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para enmarcarles y para opinar sobre los asuntos que componen la actualidad en el día de hoy. Todo eso con dos principios fundamentales, la valentía y el rigor. Sin esas dos cosas a la vez, pues esto no sería un medio de comunicación digno de su confianza. Además, aquí esto se refuerza con un ambiente general de libertades, porque los que vienen a opinar dicen lo que les parece a lo que yo les pregunto. No vienen con las típicas papelas del partido a ejecutar determinales mediáticos. De eso ya nos encargamos nosotros, para que no sea así, para que esto se diferencie de las telepedros, que son muchas y van a ser más. De aquí a final de año habrá una más, todas dispuestas a tocar la fanfarria cuando quiera Pedro Sánchez. Bueno, hoy la principal noticia: Irán anuncia que por su parte van a reabrir el estrecho de Hormuz. Llevará algo de tiempo, algunas horas de tiempo, porque en definitiva ahora también estorba el despliegue naval de bloqueo que decidió la Marina de Estados Unidos. Pero bueno, si esto se mantiene, todo está condicionado a que se mantenga el alto el fuego en el Líbano, todo está condicionado a que baje la tensión entre las partes, pero la reapertura es una noticia extraordinaria que ha producido dos efectos inmediatos. Por un lado, el petróleo ha caído un 10% en pocas horas, y por otro lado las bolsas pues han echado las campanas al vuelo, porque el principal inconveniente para el desarrollo de la actividad en los mercados financieros pues era la crispación, la situación bélica que se había producido pues tras el ataque que le costó la vida a Ali Khamenei, el líder de la revolución iraní. Solucionado este asunto, o en vías de solución, pues es lógica la euforia y la caída de los mercados petroleros. Eso va de suyo, ¿no? Y bueno, también hay que decir que pues todos estamos preocupados de los detalles, porque está el asunto de la producción de uranio enriquecido a unos niveles de enriquecimiento que se da por hecho que eso es de uso militar, y en cuestión está qué ha conseguido Trump, qué compromisos ha conseguido Trump para que Irán paralice sus programas nucleares. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente. Algún anuncio ha hecho Trump en ese sentido, de que el parón de lo nuclear va a ser indefinido, pero ya veremos, porque el régimen iraní tampoco es ni dulce ni suave. El régimen iraní continúa en sus 13 de tratar con un grado de represión especialmente cruel a sus nacionales, como demuestra que mañana van a ejecutar a una mujer porque participó en las protestas que invadieron las calles en Irán durante casi 2 meses, casi todos ellos jóvenes, y que costó un número de víctimas extraordinario, entre 30 y 42.000. 42.000 es el dato que da Donald Trump, 30.000 es el dato que da la oposición iraní en el exilio, pero en cualquier caso es pues una generación de jóvenes valientes que salió a la calle y que lo tuvo que pagar con la vida. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo, esto sería un acto en vacío, en el que pues ya me dirán de qué sirve todo esto si al final allí siguen matando a la gente de esta manera tan indiscriminada. Bueno, y de aquí nos vamos a asuntos que tienen que ver con la actualidad española. En primer lugar, tienen que saber que un jefe de Adif desmiente al ministro Óscar Puente. Dice que la vía del siniestro de Adamuz estaba dañada desde 2019 y era un riesgo que al parecer era conocido dentro de la compañía responsable de la infraestructura ferroviaria. La fisura se calificó en un primer momento como leve, y así ha continuado durante 7 años en manos de Adif, sabiendo que bueno, pues ahí había una fisura, pero que pues evidentemente no era leve sino grave, y eso costó el accidente y los 46 muertos que ya todos conocen, y que a todos nos obligan a solidarizarnos con esas familias que perdieron a un ser querido en este accidente, para las cuales Óscar Puente ha sido como inhumano
porque ni siquiera o no se atreve o no tiene la dignidad y la humanidad de recibirlos y hablar con ellos y afirmarles o desmentirles todo eso que dice que son bulos. Bueno, pues ahí están los pobres esperando que el ministro se digne a hablar con ellos. Vamos a hablar ahora de los incidentes que se registraron ayer durante un acto político de Vox organizado en la Plaza de las Pasiegas de Granada. Más de 2.000 personas congregadas y pues un grupo de radicales que se autodenominan antifascistas actuaron dentro de la más bárbara forma de oponerse a un acto democrático y político en la ciudad andaluza. Al final, Santiago Abascal tuvo que encararse con algunos de los que trataban de boicotear el acto y bueno, hubo todo tipo de problemas e incidencias que se saldaron con un detenido y algunos otros que parece ser que están siendo también investigados. Una de las personas que sufrió este bárbaro ataque fue doña María Ruiz, vicesecretaria nacional de Organización Territorial y Relaciones Institucionales de Vox. Doña María, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, cuéntemelo todo. ¿Cómo vivió usted lo que pasó en Granada? Bueno, lo que pasó es que llegamos a un mitin repleto de gente ilusionadísima, con un ambiente extraordinario, con un recibimiento a Santiago y a Manolo Gavira extraordinario y a Pepa Millán, que también participaba en ese acto, el mejor de los ambientes, y nada más empezar el acto comenzamos a escuchar bueno, pues gritos salvajes de este grupo de radicales de ultraizquierda, fascistas, más fascistas que ninguno, evidentemente, más que antifascistas, lo que eran es fascistas, a muy pocos metros de donde se estaba celebrando el evento, con un cordón policial pírrico, o sea, unos cuantos policías, y a pocos metros, es decir, sin respetar en absoluto pues, lo que es la celebración de un acto político, libre, democrático en la calle, en plena campaña electoral, que es nuestro derecho poderlo celebrar y poder dar voz a todas esas personas que nos estaban escuchando. Y en el momento en que empieza a hablar, intentamos empezar el acto, pues era prácticamente, ¿no? Era prácticamente imposible celebrarlo sin ese sonido de fondo de gritos, ¿no? De griterío salvaje de toda esta gente. En ese momento Santiago coge el micrófono y dice, bueno, lo que todos habéis visto en los medios, que si no se pone remedio de forma inmediata, seremos nosotros los que caminemos hacia ellos para tratar de que ellos se vayan de allí y nos dejen celebrar el acto como merecen todos esos ciudadanos de Granada. Efectivamente no sucede nada, no hay ningún cambio por parte de la policía, no hay ningún dispositivo policial como debe haber en estos casos, máxime cuando ya sabíamos que había amenazas de hacer este tipo de concentraciones cerca del acto, y entonces caminamos todos juntos hacia bueno, donde estaba el frente de esta concentración. Y en ese momento pues, se produce lo que todos habéis visto, un momento pues, de altercado, de enfrentamiento, en el que hay carga policial, en el que hay bueno, pues, más y menos, y en ese momento pues, se lanzan bueno, lo que entendemos que eran pintura, no sé exactamente en qué formato, porque yo lo que noté es un golpe en el pecho, no me hizo daño en absoluto, pero sí noté un golpe en el pecho y inmediatamente pues, me vi llena de pintura, ¿no? Sin saber muy bien qué estaba pasando. Y bueno, eso fue básicamente todo. Rápidamente ya la policía acabó cargando contra estas personas, se retiraron y ya pudimos iniciar el acto con normalidad, entre comillas, ¿no? Porque al rato dieron la vuelta y entraron por otra calle. Se da la circunstancia de que es que era muy fácil haber solucionado ese problema, es decir, sabiendo que iban a acceder estas personas allí, y la calle en donde se produjeron las cargas era una calle muy estrecha que fácilmente se podría haber cerrado y no hubiese habido ningún problema. Es decir, que hay una clara intención de dejarnos a merced de esta gente. Hubo un detenido, tengo entendido. Sí, parece que sí. Yo no tengo tampoco todos los detalles, pero parece que sí, que estarán investigando. Pero vamos, el mal ya está hecho y bueno, pues no teníamos por qué haber pasado por eso, ¿no? Por esa situación. ¿Qué medidas se van a tomar para que esto no se reproduzca? No estamos todavía ni en campaña electoral. Claro, es que el problema es eso, ¿no? Si empezamos así en el primer acto de pre-campaña, bueno, ¿qué puede ocurrir, ¿no? Bueno, nosotros desde luego todas las que estén en nuestra mano, desde luego denunciar en primer lugar a delegación de gobierno que esto que ha sucedido no puede volver a ocurrir y que sepan y que tengan claro que nosotros no vamos a quedarnos con los brazos quietos, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, y si tenemos que volver a repetir este enfrentamiento para expulsarlos de la calle, lo haremos, porque la calle es de todos, somos un partido democrático, un partido que tiene todo el derecho, como el resto de partidos, a participar en una campaña electoral como todos los demás, y no vamos a consentir que que encima se nos tache de violentos a nosotros cuando la agresión y la incitación y la violencia y el odio viene de ellos.
María Ruiz, pues todo nuestro apoyo, nuestro cariño sincero en estos momentos complicados, porque pues eso genera un malestar, ¿no? Una sensación de que te van a boicotear, ¿no? De que te van a boicotear más a menudo de lo que sería deseable. A ver si alguien toma medidas y esto no se reproduce. Muchísimas gracias. Eso es. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un placer. Hemos preparado un trabajo periodístico para que ustedes conozcan y vean, sobre todo vean, lo que pasó ayer en Granada, en el acto este de Vox, donde había reunidas más de 2.000 personas y que pudo ser un problema grave de orden público. De hecho lo fue. De hecho lo fue porque eso lo demuestra pues, que haya habido un detenido y bueno, todas estas provocaciones y boicots que está empezando a sufrir la formación de Santiago Abascal antes de que comience la campaña electoral. Boicotear el mitin de Vox en Granada. Ese era el plan de los radicales de extrema izquierda. Su presencia en la Plaza de las Pasiegas, en el centro de la ciudad, obligó a retrasar el inicio del acto y provocó la intervención de la Policía Nacional. El grupo de radicales de extrema izquierda había hecho un llamamiento en redes sociales desde por la mañana para boicotear el acto. Estaba todo preparado. Su presencia allí no fue legal ni estuvo autorizada. El presidente de Vox criticó directamente al Ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno por permitir su presencia y no garantizar la seguridad del mitin de su formación. Se está cometiendo un delito electoral. En estos momentos el Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento, impidiendo que podamos hablar, impidiendo que podamos desarrollar este evento democrático. Y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle, yo primero, hasta que se vaya. Ante el hartazgo, las amenazas y la imposibilidad de realizar el acto con normalidad, el propio líder de Vox, Santiago Abascal, fue donde se encontraban los radicales de ultraizquierda. Abascal llegó hasta el grupo de radicales antisistema y la situación empeoró. El cordón policial se vio desbordado. El riesgo fue mayúsculo. En la plaza se congregaban más de 2.000 personas. Los manifestantes lanzaron objetos y arrojaron pintura de color rojo. La diputada nacional de Vox, María Ruiz, fue víctima de uno de esos ataques con pintura. La policía logró disolver el altercado y el mitin de Vox siguió su curso. Eso sí, no contentos con ello, los agitadores reaparecieron por otras calles cercanas para seguir amenazando e insultando a los allí congregados. El altercado se ha saldado con un detenido. Bueno, ya ha llegado el momento en el que tenemos que hablar del acto político de la Internacional Socialista en Barcelona. Este acto, promovido Pedro Sánchez, es el presidente de la Internacional Socialista, y ha reunido en Barcelona a lo más florido del populismo latinoamericano o de los gobiernos próximos políticamente de América Latina en Barcelona. Por ejemplo, el día comenzaba con un encuentro con el presidente brasileño Lula da Silva. La conferencia se titula Por la defensa de la democracia. En realidad no es tal cosa, es un acto anti-Trump o es un acto que pretende pues concitar alianzas para, dice que mantener una política opuesta a la del presidente norteamericano en el mundo. Y en eso, pues, ¿quiénes son los grandes artífices de este encuentro? En primer lugar, quiero destacar esa presencia del presidente brasileño, que ya hemos dicho, pero también la presidenta mexicana, Sheinbaum. Sheinbaum, es curioso lo de Sheinbaum, porque el PRI mexicano llegó a considerar corrupto al PSOE, indigno de presidir la Internacional Socialista por sus casos de corrupción. Bueno, pues ahora Sheinbaum está sentada junto a los que, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o el recién derrocado presidente chileno, Boric, están todos pues, en un remedo del Grupo de Puebla, pero en Barcelona. Bueno, ahí están todos con dos curiosidades que hay que señalar en estos momentos, porque si no uno se queda sin conocer. Hay que seguir la actualidad en los diferentes países. Sheinbaum tuvo que poner rodilla en tierra ante las exigencias de Donald Trump, que quería castigar a México con unos aranceles tremendos, y se tragó
el tener que combatir, y ahora lo hace el narco que metía, según Trump, fentanilo en Estados Unidos, fentanilo y otro tipo de drogas, y parar a los ilegales en las fronteras mexicanas con Estados Unidos. Estas son los dos actos, digamos, de hincapié, de hincar el pie, no de hincapié, sino de hincarlo, de la señora Sheinbaum, tan poco amiga de España, porque ha hecho miles de declaraciones. Los mexicanos tienen la tendencia de atribuir todos sus males a la conquista española. Algunos no se atreven a hacer lo mismo con Estados Unidos, que los tiene en una relación muy complicada desde hace muchos años, y entonces España, con gobiernos como el de Pedro Sánchez o el de José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco ha defendido nunca que, oiga, a mí qué me dice usted, si lleva 200 años de independencia, ¿qué tendrá que ver la conquista de los españoles con los problemas actuales que tiene México? En fin, un poco ridículo. Y ahora me gustaría hablar de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Este hombre pues le jugó un pulso a Donald Trump cuando llegaron 2 aviones con deportados colombianos deportados de Estados Unidos, dijo que en Colombia no podían aterrizar. Bueno, ahí hubo un endurecimiento de la política general de Estados Unidos con Colombia, vía aranceles y vía repliegue de inversiones y amenazas de que iban a dejar en solitario, y fueron los empresarios colombianos los que forzaron a que Gustavo Petro entrara en razón, entre comillas, y empezase a aceptar esos deportados que le devolvía Estados Unidos. Y como he dicho antes, y le pasaba a la mexicana Sheinbaum, Gustavo Petro también tragó con las exigencias de Donald Trump y buscó pues una línea más armónica de relación con el gigante americano. Hay que decir también, bueno, ¿y qué países, además de los iberoamericanos, el populismo de Petro, el neopopulismo de Sheinbaum y todo esto que está reunido de países iberoamericanos, qué otros países están en esta cumbre por la defensa de la democracia de la Internacional Socialista en Barcelona? Pues hay que decir que los más próximos a España, de los países presentes, son, atención, Albania y Lituania. No hay ningún otro país de mayor relevancia europeo ni partidos de esos países que estén socialistas, ¿se entiende? Pues que estén presentes aquí o que hayan enviado una delegación, digamos que abiertamente anti-Trump, porque esto, no se olviden ustedes de que es un acto, digamos, de tratar de forjar alianzas contra el líder americano, contra el presidente americano. Es muy llamativo también que Pedro Sánchez haya decidido optar por la Internacional Socialista en un día en el que se ha producido una reunión convocada por Macron y por Starmer, que han hecho pues algunos documentos conjuntos, etcétera, etcétera. Están invitados 40 países. Y el señor Sánchez ha decidido pues, que él no comparece en esa reunión. Ha enviado a José Manuel Álvarez, al ministro de Exteriores, a esa reunión telemática de esos 40 países que probablemente, espero yo, vaya a dar algunas conclusiones en las que pues, el presidente español entiendo que tendría que haber sido uno de los presentes, como es lo propio para el lugar que desempeña en el mundo de España, o que debiera desempeñar en el mundo de España. Bien, bueno, pues esto es, digamos, lo relevante de la actualidad política, esta macroaquelarre de antitrumpistas en Barcelona, convocados por Pedro Sánchez. Vamos a hablar de cosas que afectan a la sociedad española, porque ya sabéis que yo estoy muy preocupado por la situación del narcotráfico, ya sabéis que aspiro a que me acompañéis en esto, en la exigencia a los partidos políticos, todos ellos, de que tomen medidas contra el narcotráfico serias. Si hay que hacer un aumento de penas, que se haga. Si hay que convocar o crear juzgados blindados especializados, con jueces especializados y de probada independencia, así como fiscales aguerridos y incorruptibles, pues que como los intocables, pues que se haga. Nos parece muy adecuado todo. Si hay que tomar medidas antiblanqueo, en fin, hay que aligerar este país que parece que es el prica de las bandas de narcotráfico. Aquí están todas, de cualquier país, el que quieran. Un albanés muerto en un ajuste de cuentas en Málaga, en fin, todo eso denota que a las
a las narcoorganizaciones les encanta España porque las autoridades son suavecitas, si te condenan a poco, las cárceles son correctas, el trato de las autoridades policiales también, los juzgados no son muy severos, con lo cual, pues oye, pues esto es un país ideal, buen clima, buena comida, cosas que comprar, cosas en las que invertir, quiero decir, inmuebles sobre todo, pero coches de lujo, esas cosas, y darse la vida padre mientras fomentan aquí la cultura de la droga. ¿La cultura de la droga en qué consiste? Pues lo principal, ya lo veis, consiste en pervertir a una juventud de un país. Que el que vive en el polo más remoto de la provincia más despoblada entienda que a lo mejor plantando unas hierbas que están prohibidas se va a ganar la vida mejor que buscando un trabajo. O que en zonas de paso de droga los jóvenes entiendan que bajar fardos de droga de una narcolancha, de estas que ellos llaman gomas, es mucho más rentable que lo que le va a dar en un salario normal pues un empleo. Y además pues se trabaja de noche poco rato, es verdad que te arriesgas a que te pillen, pero si te pillan pues las condenas tampoco son muy severas para este tipo de actos, ¿no? Bajar fardos de una lancha, pues entras por un lado del juzgado por una puerta y sales por la otra con algún cargo, en fin, tal, pero bueno, nada serio. Y sobre todo les parece muy rentable arriesgarse. Y eso también hay que acabar con ello. Si queremos reducir el impacto de lo que en nuestra sociedad significa la droga, que ya es una amenaza para nuestra seguridad. No solo es un delito contra la salud, es una amenaza contra nuestra seguridad. Lo vemos en el tipo de armas, cómo producen incidentes y delitos conexos de tráfico de personas o de violencia porque se asaltan los unos a los otros tratando de darse el vuelco, esto es que se apropien de la droga que tú tienes en tus escondrijos, y para eso utilizan muchas veces armas pues que los armeros de la policía y de la Guardia Civil pues se quedan atónitos porque son armas de guerra. En muchos casos ha habido agresiones y ha habido asesinatos, recuerden a los 2 guardias civiles de Barbate, que no se nos olvide nunca, que demuestran que hay un pulso para demostrarle a la Guardia Civil y a la policía que ellos mandan y que ellos deciden y que ellos no tienen el menor respeto por la vida de los agentes del orden en este país. Eso no puede continuar siendo así. ¿Qué podemos hacer? Pues eso, exigir a los partidos que empiecen a trabajar en medidas contra el tráfico de drogas en España. Y yo, modestamente, lo que puedo hacer es ofreceros imágenes de cosas indubitadas, ¿verdad?, que demuestran hasta qué punto es grave lo que pasa en España con la droga. Hoy empezamos por Sevilla. ¿Por qué? Pues porque en Sevilla se ha producido la aprehensión de unos 3.000 kilos de droga, 3 toneladas, vamos, y la detención de 17 personas. Es una operación conjunta de la policía y de la Guardia Civil, bastante amplia, que ha dado pues ese saldo. 3 toneladas de droga, 17 detenidos en Sevilla en una operación, digamos, una de tantas, ¿no? Bien, y de ahí vamos a ver otra cosa bastante ingeniosa. Han desarticulado una banda de tráfico de drogas internacional que traía a España droga desde el Brasil por vía aérea. Y bueno, pues también hay una incautación importante y también unas detenciones y todo esto, lo típico, ¿verdad? Y luego el menudeo. El menudeo también produce su tensión a las fuerzas del orden. Nos vamos a ir a Vigo. Y en Vigo, pues ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado en Vigo es que han detenido a 3 personas por tráfico de hachís. Bueno, pues porque esto, como digo, es muy lucrativo y la gente pues se busca hacer el negocio en estas ilegalidades que, bueno, pues son muy difíciles de perseguir porque, como digo, están repartidas por toda España y no hay ni autonomía, ni ciudad, ni provincia que se libre de esta lacra. Por eso hay que exigir medidas de conjunto, medidas serias y un plan contra la droga desde el punto de vista de la actuación policial, judicial y política. No podemos dar la espalda a este problema y este problema es una amenaza. Yo me quedo ya más tranquilo después de haberlo dicho. Esto es una amenaza para todos nosotros, una amenaza que hay que conjurar. O de lo contrario, pues va a llegar un día en el que resulta que en alguna parte de España
las organizaciones de la droga tengan más poder que las propias organizaciones de seguridad del Estado español, las judiciales y las policiales, las dos en junto, que ya están en algunos lugares, incluso pues, hay amenazas. Y hay otra cosa que se me olvidaba, y es que es muy importante también, castigos ejemplares para los servidores públicos que se corrompan y que pasen a trabajar, a pasar información y a facilitar, en definitiva, que estas organizaciones mafiosas de la droga continúen utilizando España como si fuera un campo de operaciones en el que nadie está en su contra. Bueno, dicho esto, antes de irnos a publicidad, permitidme que os recuerde que aquí está el Club de Amigos esperándoos. ¿Por qué? Pues porque si habéis entendido que compartimos muchas ideas y que queréis que esas ideas se trasladen al conjunto de la sociedad española, es más lógico apostar por nosotros, que tenemos la voluntad de ser esa correa de transmisión y lo llevamos siendo desde hace tiempo. Ahora, para serlo, para ser efectivos sobre un conjunto mayor de ciudadanos españoles, necesitamos vuestro apoyo. ¿Cómo podéis ayudarnos? Pues primera opción, haceros miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan fácil como llamar 5 minutos al teléfono que aparece en pantalla, 916162464. Hay una segunda opción, que es pensar hacer un donativo a la fundación de esta casa. Si lo hicierais, tenéis que saber que de lo que decidáis donar, un porcentaje elevado e importante, por ejemplo, 250 euros, pues eso significa que os podéis desgravar en la renta del año 2026 el 80%, 200 euros, con lo cual la entrega de 250 euros acaba siendo de solo 50, gracias a esa vuelta que hará la declaración de la renta de 200 euros. Bien, en el Club de Amigos me piden que os recuerde que ya está en marcha, ya se ha producido la primera sesión de una serie que preparan que se llama Locos por el Quijote. Y este Locos por el Quijote, que supone una serie de charlas todos los miércoles hasta el 20 de mayo, pues está a vuestra disposición para descubrir lo esencial del Quijote, de la novela moderna por antonomasia, con los capítulos más brillantes, la interpretación, su contexto, la ironía que lo envuelve casi todo y ese juego entre realidad y ficción que hace un libro universal y maravilloso, El Quijote. ¿Cómo podéis asistir? No hace falta vivir en Madrid, no. Se puede asistir presencialmente, claro está, los miércoles a las 7:30 aquí en Modesto Lafuente 42, en Madrid, en la sede de esta casa, o podéis hacerlo de forma online, pero cualquiera de las dos opciones requiere de que os inscribáis, o bien llamando por teléfono al número que dije antes, o bien a través de las redes sociales del Club de Amigos, que son Club de Amigos, todo minúsculas y todo juntito, @clubdeamigos.org. Y nos vamos a ir a publicidad. Dentro de un momento abriremos aquí la mesa de análisis político. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Son las 8:02 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero será presentarles a nuestros invitados. Empiezo por la señora, doña Jimena Zabala, abogada. Muy buenas tardes. Muy buenas Gracias tardes. por acompañarnos. Gracias por invitarme. Nada, hombre, un placer. Don Carlos Entrena, eminente jurista y presidente del Club Liberal Español. Buenas tardes. Hoy se va usted a divertir porque tenemos presidenta balear, pero en abundancia, ¿eh?
sí. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo toreamos esto. Don Luis Sancho, abogado del Estado, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas Bienvenido. gracias. Siempre encantado de venir aquí. Bueno, vamos a empezar con algo. Hombre, a mí que seguí el tema me parece vergonzoso, ¿verdad? Pero bueno, hay que vivir a pesar de los insultos que nos produce la política. Josep Pujol Ferrusola. ¿Y este quién es? El segundo hijo de Jordi Pujol. Este señor fue pillado, lo acredita un perito en la Audiencia Nacional, que es donde se está celebrando tarde, 12 años tarde, el juicio a los Pujol, que ha cajoneado la Audiencia Nacional. Y bueno, ya veremos, igual alguien se muere, no sé yo, pero tal. Bueno, lo primero que hay que decir es que este Josep Pujol es uno de los hijos, el segundo, y que lo pillaron en Andorra, trasladando, como Carmen Pano, en un saco, una cantidad de billetes extraordinaria, 900.000 euros, que en billetes de 50, de 100, de 20 y de 10, no, de 5 no quiere saber nada, 50, 100, 200 y 500 euros. A pesar de que los billetes de 500 son bastante grandes, ¿no? 10.700 billetes. Y el cachondo del perito se preguntaba, oiga, ¿y ustedes saben cuánto pesa esto? 900.000 euros a peso, ¿cuánto significan? 10 kilos. ¿Y qué hacía con 10 kilos de billetes el caballero Josep Pujol Ferrusola? Pues los sacaba de un banco, de una cuenta suya, para simular un préstamo a una sociedad interpuesta, que también controlaba él, en otro banco andorrano. Es decir, íbamos de un banco andorrano opaco a otro más opaco, o por lo menos igual de opaco. Y ahí lo pillaron. Bueno, y yo lo que tengo que decir, además de todo eso, es que el padre, Jordi Pujol, a pesar de sus 94 años, la Audiencia Nacional ha dicho que no, que tiene que venir a declarar, y lo tendrá que hacer el día 27 de abril. Don Carlos. Pues vaya. Eso de los préstamos simulados, eso es una cosa muy... La gente, en general, piensa que eso pasa desapercibido, pero, hombre, eso se nota inmediatamente. Cuando hay en los bancos estos andorranos que puedes mover el dinero físico sin problema, pues entonces, claro, ingresas, sacas, tal, le das, sacas de tu cuenta, ingresas en otra cuenta de una sociedad o de un amigo, para generar una apariencia de préstamo. Ahora ya eso es muy difícil aquí en España, con la legislación que hay, pues porque, primero, físicamente no puedes trasladar más que 100.000 euros en el bolsillo. Cuando es frontera son 10.000, son 100.000 en el bolsillo. Y aquí estamos hablando de casi 1 millón de euros. Pero luego te están pidiendo el motivo, la razón, el origen de ese cash. Y bueno, pues ya hay cada vez más pegas, aunque sabemos que hay otras personas que no tienen dificultades para ingresar y sacar dinero de los bancos o de la forma que sea, ¿no? Pero vamos, esto es una práctica habitual para que en los balances de las compañías pueda aparecer un préstamo. Sí, tengo yo que contar, este hombre, Josep Pujol Ferrusola, su trayectoria, de dónde saca para tanto como destaca, que podríamos decir, ¿no? Pues cuando era muy joven, él tenía una consultora pequeñita, que se llamaba Europraxis. Y esta compañía, Europraxis, alguien le susurró en la oreja a Indra, mira tú, a Indra cuando era una compañía que no despertaba el interés de algunos inversores y tal, la compañía que se dedicaba a las consultorías y todo esto, alguien le dijo, miren, señores de Indra, si ustedes quieren contratar con las dependencias de la administración catalana, lo que tienen que hacer es comprar Europraxis, que es como se hacían las cosas en la época de Pujol, en la Generalitat, y les soltaron 44 millones de euros por su pequeña compañía. Oiga, que en aquel momento eran 7.400 millones de pesetas. Lo digo para que no tengan que andar con la calculadora. A partir de ahí, poco tiempo después, resulta que Josep regularizó con la Hacienda Pública Española 2 millones de euros, algo que le pillaron, que tendría alguna mordida, que se llevó, lo que fuera.
Y, por cierto, que este Josep, que es un cara dura, cuando su padre ya no gobernaba y llegaron los INDEPs y empezaron a subir el IRPF y el tramo de las autonomías del IRPF, lo que hizo fue convertirse en ciudadano fiscal madrileño. Es decir, se hizo ciudadano fiscal de la odiada Madrid. Esto es una cosa tremenda, ¿eh? Para uno de la familia Pujol. Extraordinario. Don Luis. A mí cada vez que oigo hablar de la familia Pujol se me eriza el vello, porque es increíble que este señor haya dado el pego durante tanto tiempo y a tanta gente. Yo recuerdo una portada de ABC que le hizo Español del Año. 2 veces. Que tiene narices, ¿eh? O sea, que un tío que no se siente español le consideres español y del año. Eso, en tiempos de los Sansones, eso se compraba y se vendía como puedes imaginarte, ¿no? En fin. Pero bueno, esta familia inauguró el sistema de sacar dinero de la política, pero eran los auténticos profesionales. Sí, sí. Ellos vendían sus servicios administrativos al mejor postor. Sí, sí. En fin, me parece alucinante que 20 años después sigamos todavía con estas historias. Con esta historia, ¿no? Jimena Zabala. Precisamente eso iba a decir, ¿no? Qué llamativo, qué pena, qué triste que al final el tema diario sea siempre el mismo. La corrupción de unos o de otros, pero siempre lo mismo. Y al final siempre pues con empresas por el medio, gente que entra al juego, gente que, bueno, pues con tal de hacer negocio, pues regala mordidas a aquel que puede porque tiene ese poder público, ¿no? y puede decidir sobre diferentes contratos. Entonces es preocupante. Es verdad que esto que comentamos de Josep, creo que fue en torno al 2010, algo así, ¿no? En torno a hace 15 años, que Andorra también funcionaba un poco distinto y que era mucho más fácil funcionar con dinero en efectivo. Cierto. Hoy en día ya sabemos que en España tener dinero en efectivo es casi imposible, porque uno no puede hacer pagos de más de 1.000 euros a ningún tipo de empresa, ¿no? Y de hecho los pagos de más de 3.000 euros en caja de banco automáticamente le llega una anotación a Hacienda o una punta a Hacienda de Pepito ha ingresado más de 3.000 euros aquí hoy. Entonces, hoy en día eso sería muy complicado. Pero bueno, con el juicio de las mascarillas y con lo que iremos viendo con Begoña Gómez, Carmen Pano y demás, vamos viendo cómo aquellos que quieren y sobre todo aquellos que pueden por las facultades que ya ostentan, pues con el dinero en efectivo pueden hacer virguerías. Desde luego. Mira el caso de Carmen Pano, 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Esto es bastante llamativo. Tendremos novedades de la financiación irregular, va más retrasado que lo de Begoña Gómez o del caso Mascarillas, que está más o menos a mitad. Y que, bueno, estábamos hablando antes en la pausa de publicidad, que en el caso Mascarillas hemos visto casi de todo menos mascarillas. Pero bueno, eso ya llegará, me temo que ya llegará. De momento estamos hoy en el caso Francina Armengol, que es una de las señoras que intentó librarse del caso Mascarillas con una declaración por escrito. Hizo lo mismo Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias. Y hoy lo que hemos sabido es que esta señora nos mintió a la cara descaradamente. Ella dijo que no había tenido contactos con Koldo, que tal vez sí, algún correo alguna vez, pero que no recordaba, que no había sido nada relevante y que desde luego nada de nada. Bueno, y resulta que los señores, los persistentes agentes del AUCO han encontrado 65 mensajes que demuestran la familiaridad entre ambos. Koldo, que no era nada, se dirigía a la presidenta de Baleares llamándola cariño. Y es evidente que tenían una relación, es evidente que esos correos, si no, pues no te los... Desde luego, no se me ocurriría que Koldo le mandase esto a la señora Armengol si no hubiera una trama que se conoce perfectamente y que la verdad es que lo que hay que averiguar, y en serio, es qué pasó con las mascarillas que compró la administración de Armengol. Ella dice que ella no fue, que eso se lo dejó en manos al consejero de Balear de Sanidad, pero bueno, era un hombre suyo, o sea que, en fin, estas cosas es muy fácil decir lo que hay que hacer y no dejarlo por escrito, ahí lo dejo. En cualquier caso, vamos a ver todos esos correos que son muy divertidos. El que más, cariño, te mantengo informada.
El último informe de la UCO publicado acerca de los contratos de mascarillas para Baleares en plena pandemia ha sacado novedades. Entre ellas destaca un nombre clave en la trama, el de la entonces presidente de Baleares, Francina Armengol. Según consta en el informe, los investigadores sitúan a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al caso Koldo, como la encargada de haber suministrado los 1,4 millones de mascarillas entregadas sin contrato previo, por un coste de 3,7 millones de euros que solicitó el gobierno balear en plena crisis del COVID en España. Un cargamento que tan siquiera llegó a usarse además de que tampoco tenía certificación alguna de que fuese seguro de utilizar. Además, el gobierno de la actual presidenta del Congreso intentó recuperar la millonaria inversión sin éxito alguno y todavía, a día de hoy, siguen almacenadas. Las últimas investigaciones de la Unidad Central Operativa acercan ahora a la actual presidenta del Congreso a través de más de 60 mensajes recabados entre Armengol y Koldo, una figura, la del ex asesor de Ábalos, con la cual ella afirmaba no tener relación a la hora de haber favorecido la contratación de empresas o de haber comentado acerca de contratos de mascarillas en la propia lectura de su escrito en el juicio del caso Mascarillas este mes de abril. Respecto del señor Ábalos, nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario, ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo. Obviamente, tampoco me hizo referencia a ninguna empresa suministradora de material sanitario. En aquellas fechas, las únicas comunicaciones que mantuve con él fueron referidas esencialmente, como ya he dicho, al cierre de puertos y aeropuertos. Mientras he sido presidenta de las Illes Balears, nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Declaraciones que, con la revelación de las comunicaciones que tuvieron lugar durante los meses de pandemia, quedan ahora en entredicho. Así, Koldo y Armengol habrían intercambiado varios mensajes con una clara cercanía, poniendo ella en contacto a él con el director de gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino, por un contrato de 1 millón de mascarillas, enviando el teléfono de Patricia Gómez, consejera de Salud de las Islas, e inclusive que la propia expresidenta escribiera a Koldo para que le pusiera en contacto con Ábalos para conseguir un lote de mascarillas infantiles. A su vez, en el informe figuran otras personas y comunicaciones, como son los mensajes de Ángel Víctor Torres, que reflejan cómo ella no aprobaba los test PCR en aeropuertos procedentes de empresas vinculadas al Dama y donde Ábalos y el propio Sánchez debían intervenir para poder aprobarlos. Una última actualización de la investigación que deja entrever cómo el binomio de Ábalos y Koldo, acompañado de Aldama y sus socios empresariales, se habrían establecido en Baleares y donde Armengol, que no parece haberse enriquecido de la trama, sí habría sido una de las piezas clave para establecer los contactos de un contrato de material inútil valorado en casi 4 millones de euros. Tremendo, porque bueno, ya pueden ustedes imaginar que el presidente de una comunidad autónoma le dice a un propio, a la consejera de Sanidad o al que está al cargo de la compra de medicamentos, oye, atiende a estos, y bueno, dan un taconazo, se cuadran, se compran las mascarillas, llegan las mascarillas se pagan a un precio bárbaro, el más alto del mercado, 2,10 euros por mascarilla, ¿eh? Y luego se quedan en un rincón porque no son útiles y se reclama el dinero. Ahí mira, ahí estuvieron bastante más listos que otros, reclamaron el dinero pero no lo han recuperado, ¿no? Don Carlos. Pues sí, la verdad es que esto, aquella época de la pandemia, salieron en los ministerios pues estos, Koldo, Transportes, en varios ministerios, ¿no? Y sobre todo a través de Aldama pues se multiplicaron para captar clientes, para vender mascarillas que este señor podía conseguirlos. El problema es que era un contrato de emergencia, y un contrato de emergencia pues le faculta al órgano de contratación a hacer una adjudicación directa e inmediata sin necesidad de un expediente de contratación ni ningún tipo de concurso a una persona. Entonces, si Koldo iba al presidente de Canarias o iba a la presidenta de Baleares y le decía, oye, que quiero contactar, que quiero esto, tal, no sé qué, pues es que ahí no había expediente, no había un expediente administrativo para la contratación y la adjudicación. Se hacía por la persona competente, si era el delegado, el órgano de salud de allí, de las islas, el órgano competente, pues claro, al oír que había que comprar mascarillas, pues lo compraba a toda velocidad y sin necesidad de expediente. Y eso es un problema. Y lo que hemos oído de la declaración por escrito de la testigo, pues si hay algún problema en relación a los hechos, porque lo que se trata en un juicio es de fijar los hechos y cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno, ¿no?
pues si hay algún tipo de contradicción entre lo que declara un acusado y lo que declara un testigo, pues siempre existe la posibilidad del careo. Se puede plantear un careo ante el juez para ver qué es. ¿Usted era amigo de esta señora? Pues no, pues ahí tiene 65 mensajes. Usted pues evidentemente pues tenía una relación fluida como mínimo con esta señora. Yo creo que todo deriva del aprovechamiento de los malos, el aprovechamiento de la situación cuando España estábamos todos encerrados en casa con el confinamiento, aprovechar las circunstancias de muertos y tal, y había estas personas que se querían aprovechar y utilizaban pues cualquier medio que le permitía la ley, que eran los contratos de emergencia, las adjudicaciones directas y nada más, aunque luego las mascarillas hemos visto que ni servían ni nada. ¿Cuál es la responsabilidad de esta testigo? Pues ella no hizo la contratación. ¿La ordenó? Pues ahí estaría la cuestión. ¿La sugirió? Pues ahí está la cuestión. Eso es lo que quería Koldo y lo que quería Aldama. Eso es lo que quería. En cualquier caso hay que volver a lo que antes planteaba Jimena. No se puede vivir en un país con este nivel de corrupción. Hay que establecer criterios de transparencia y criterios penales para que estos casos se le dé prioridad en el enjuiciamiento y para dictar sentencia y que el Código Penal pues refleje lo que sienten los españoles de enfado y de indignación. Sí, y a mí no me gusta nada que la justicia considere suficiente una declaración por escrito que no puedes ni repreguntar ni someterla al contraste de algunas informaciones que dispone en la causa y que los ha puesto en la causa la UCO. O sea que vamos, que eso es jugar haciendo trampas. Yo creo que aquí, saliéndome un poco de lo jurídico, ¿no?, me gustaría ver las cosas con un poco de perspectiva para entender lo que está pasando. Políticamente hablo, porque al final tenemos dos personas clave en este hecho que ahora mismo son altos mandatarios de este país, ¿no? Que por un lado está Francina Armengol, que es la autoridad número 3 de España, después del rey y del presidente del gobierno viene Francina Armengol, y luego tenemos a Ángel Víctor Torres, que es un ministro del gobierno de España. Creo que es, si no me equivoco, el único ministro que antes ha sido presidente autonómico, es decir, el único cuyo origen es una presidencia autonómica. Qué casualidad que dos autonomías que estaban gobernadas por el PSOE están implicadas en el tema de las mascarillas, y qué casualidad que ambos, después de eso, han obtenido puestos de mucha relevancia en el país. Qué casualidad. ¿Cómo puede ser que los dos que ahora mismo están implicados en el tema de las mordidas, posibles mordidas en cuanto a las mascarillas, ambos hayan conseguido, uno un ministerio y el otro ser la autoridad número 3 del país? Pues a mí lo que me sugiere es que de alguna manera se está premiando algo. Yo no quiero decir que se esté premiando haber colaborado con las mascarillas, porque eso lo dirá la justicia, ¿no? Pero se está premiando algo, porque hay casualidades en la vida, pero tantas casualidades, al final, que el único, porque podría haber sido ministro Paje, ¿no? Pues Paje no es ministro. ¿Quién es ministro? El que ahora vemos que ha podido tener alguna implicación. Luis. Yo más que premiar, lo que creo que están tapando cosas. Y la primera cosa que tapan es que me parece increíble que en una administración moderna se contraten unas mascarillas para un caso de emergencia con un tipejo como el amigo Koldo, que era portero de discoteca o de puticlub o lo que sea. Y me parece alucinante que no haya ninguno en el rango de la administración que levante la voz y diga, oiga, pero ¿cómo es esto? ¿Con quién contrata usted estas historias? Y sobre todo, que no levante la voz cuando se ve que se han pagado en muy buenos duros unas mascarillas que son inservibles. Vamos, eso es para levantar la voz de alarma y poner en la calle a doña Francina Armengol por imbécil, porque se la cuelan por la escuadra, y a todos los demás que han intervenido en esta historia. Pero yo creo que a esto le falta dar un par de vueltas. Es probable que la señora Armengol un día empiece a defenderse de verdad, si es que la justicia le pone pegas. Y ese día dirá, es evidente que fue así. Hombre, es que a mí me las ofrecía el Ministerio de Transportes, me las ofrecía
el asesor principal del ministro Ábalos. ¿Cómo iba yo a deducir que serían unas mascarillas inservibles? Eso es un razonamiento que ya veréis cómo aparece. Ya veréis cómo aparece, sí, más tarde o más temprano. Pero cuando se vieron que son inservibles, entonces, ¿qué demonios pasa? Pues entonces ahí no dimite nadie pide responsabilidades. Es que me parece alucinante. Pero entonces llega el premio. Como tú te has portado bien, y para que te calles, pues ahí vas y te colocas ahí al frente del Congreso, pues ya ves tú qué papel está haciendo al frente del Congreso de Diputados esta señora. Falta unos partidos políticos que realmente actúen con un criterio de seriedad y de rigor, y la sociedad civil en España que es inexistente prácticamente en Europa. El Tratado de la Unión habla de fomentar la unión de los intereses de los ciudadanos para la defensa de todo, de la democracia, de los derechos, de los intereses, de los costes, de los impuestos, etc. Aquí es muy difícil desarrollar esto. ¿Por qué? Porque le dan las subvenciones y las ayudas a cualquier otro que no sea parte de la sociedad civil. Para crear un club de fútbol de aficionados que no sean los grandes, para un coro de aficionados de música, etcétera, hay muchas dificultades. Claro, te tienes que ir a una ONG y además paniaguada de alguna forma por razones ideológicas. No, hay que ser más exigente. Yo creo que tenemos que despertar, la sociedad civil tiene que despertar. Aquí lo estamos viendo, unos contratos de emergencia que se le adjudican a cualquiera sin criterio ninguno, sin control de calidad por parte de la administración compradora, porque oye, que están gestionando nuestro dinero. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, 2 minutos tan solo, a la vuelta continuamos. Y seguimos hablando de corrupción y seguimos hablando de la UCO. Esta vez hay un informe de la UCO que, con nombre y apellidos, dice que, oiga, que aquí hay un tal Pedro Sánchez que es el que vino a autorizar las PCRs para poder reabrir los aeropuertos en Baleares y en Canarias, principalmente a petición de los 2 presidentes autonómicos que tenían pues, muy cerrado el acceso al turismo y muy comprometida la economía de estos lugares. Así es que los llamados test PCR, os acordáis que los hacían en los aeropuertos y demás, los acabó suministrando la trama de Koldo García, de José Luis Ábalos y de Víctor de Aldama, como tantas otras cosas. No sabemos si eran útiles o no, quiero suponer que sí, pero en cualquier caso, la UCO revela la participación de Sánchez en esa decisión. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil menciona por primera vez desde el inicio de la investigación del llamado caso Mascarillas el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de las derivadas más sensibles de la trama. Según recoge el informe policial, varias conversaciones intervenidas entre investigados aluden al presidente del Gobierno y al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, como conocedores de decisiones vinculadas al caso. El documento analiza mensajes en los que se hace referencia a la coordinación política para autorizar la puesta en marcha de los test PCR en los aeropuertos durante la pandemia, una medida que, según la interpretación de los investigadores, habría podido beneficiar a los integrantes de la trama investigada. La UCO sitúa estos movimientos dentro del entramado de presuntas adjudicaciones irregulares surgidas durante la crisis sanitaria, donde también aparecen mencionados responsables políticos como Ángel Víctor Torres o Francina Armengol. Un informe que amplía el foco sobre las decisiones adoptadas en uno de los momentos más críticos de la pandemia y que abre ahora un nuevo frente político sobre cuál fue el alcance real de aquellas actuaciones. Una serie de conversaciones que dejarían claro que hasta los más altos cargos del gobierno durante la crisis sanitaria eran conocedores de los vaivenes entre contratos y adjudicaciones presuntamente ilícitas entre diferentes entidades y nuestro sistema público. Pero no había nadie más que pudiera suministrar los test PCR que Soluciones de Gestión y la trama.
Esto es lo que hay que preguntarse. ¿Y quién empujaba eso y frenaba a lo mejor a otros que podían haber suministrado esos test? La verdad que nada que me sorprenda y nada que no hayamos comentado ya. Mira, cuando tu mano derecha está implicada en corrupción, la mano derecha de tu mano derecha, tu mujer, tus amigos, todo lo que te rodea, ¿cómo no vas a ser tú consciente, conocedor y promulgador de todo eso? Es que estaba claro que en algún momento, antes o después, y más que ojalá sigamos viendo, tenía que salir Pedro Sánchez. Es imposible que hubiera tantas conexiones entre gobiernos y autonomías, tantas conexiones intragobierno, tantas conexiones de su mujer con personas de fuera, y esto no estuviera Pedro por el medio. Es que tenía que ser más que consciente. Entonces, bueno, ya el mensaje que hemos comentado antes de Armengol, en el que menciona esto tendrá que aprobarlo Ábalos o Pedro, ya nos quiere decir o sugerir que en efecto al día estaba de las circunstancias y que aprobando cosas estaba aprobando. Entonces, qué alegría que por fin veamos algo claro. Está claro que él se ha cuidado muy bien sus espaldas, porque todavía no han trascendido, que quizás los haya, pero no han trascendido mensajes suyos personales de WhatsApp, ni emails suyos personales. Él lo hacía a través, parece, pues de voceros, ¿no? Y a través de sus manos derechas. Pero qué alegría que vaya saliendo y esperemos que salga mucho más, porque es que al final es evidente que algo ha tenido que ver él en todo esto y algo ha tenido que ayudar y colaborar en toda esta trama. Luis. Yo creo que nos estamos entreteniendo en peanuts, porque el tema de las mascarillas, con su gravedad, sobre todo por la tomadura de pelo que supuso para la gente que estábamos encerrados sin poder movernos, son peanuts. El dinero de verdad está en otras tramas que espero que salgan y que espero que los responsables paguen. Aquí lo único que se ve es que la administración es un auténtico desconcierto. Unos aventureros son los que proporcionan las mascarillas y los PCRs con que nos vamos a instrumentar. En cualquier país serio a estos señores ni los tomaban en consideración. Que nadie de la administración haya dicho esta boca es mía, que lleguen unas mascarillas que son inservibles y se las traguen. En fin, da un nivel de funcionamiento de la administración que me parece verdaderamente vergonzoso. Pero insisto, la pasta de verdad, el dinero de verdad está en otros temas y no en este de las mascarillas, con ser importante. Carlos. Pues sí, efectivamente. Esto es todo, es dramático, lo pequeño, lo mediano y lo grande. Pues porque lo pequeño, que algo que se puede perfectamente contrastar la realidad, ¿no? El producto de las mascarillas, el producto de los PCR, funcionan, no funcionan, sirven, no sirven. Todo ha sido una oportunidad para estas personas que con tanta frialdad pues han aprovechado del momento dramático para España. Y aquello de coordinar la acción de Sánchez con ella para coordinar la compra de los test y facilitar el acceso por el aeropuerto a Canarias y a Baleares, pues está acreditando la participación y el que estaba en medio de todo este jaleo, pues que estaba allí el presidente. ¿Y cómo no lo va a saber? Pues claro que lo tiene que saber, pero es que si no sería muy ridícula la situación. Y esto es lo que parece ser que la UCO ha detectado. Los marroquíes parece ser que son los que tienen las grabaciones. ¿Y los israelíes? Pues es raro que no lo hayan sacado todavía. Ya veremos. Que no juegue mucho el presidente con Israel, porque hay algunos militares en Israel que ya dicen: Netanyahu, a ver si sacas lo del Pegasus de Pedro Sánchez, que ya está bien lo que anda diciendo de nosotros. Bueno, último asunto de la corrupción por hoy. Hacienda ha detectado deficiencias graves en los contratos de Red.es para con el empresario favorecido, el de las cartas de recomendación de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés. La intervención del Estado ha detectado fallos, cuáles: la valoración técnica, que está mal hecha, y la falta de motivación de las adjudicaciones al empresario. Hay que decir que el listo Barrabés, que no Barrabás, que es otra cosa, Barrabés,
Se ha vendido la empresa que recibió 10,5 millones de euros de Red.es, se la ha vendido por €1. Vamos a verlo. Una investigación interna de la IGAE abre una nueva línea de investigación. Las evaluaciones técnicas de los contratos públicos ligados a Red.es y avalados por Begoña Gómez. Según indica el informe, Hacienda habría detectado que varias ofertas habrían sido evaluadas de manera fraudulenta utilizando criterios subjetivos y puntuaciones que no estarían respetando los pliegos oficiales. Dicho documento apunta a un esquema por el cual las evaluaciones habrían mezclado quienes proponen y quienes valoran cada contrato público y por ende se estaría menoscabando la transparencia del proceso. Estos expedientes incluyen cartas de recomendación, entre ellas las de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, que habría apoyado la candidatura de las empresas de Barrabés, un patrón que coincide, tal y como apunta el Tribunal de Cuentas, en que los mecanismos de control y la falta de transparencia en las adjudicaciones corrompe la validez de dichas licitaciones. Una pista que lleva nuevamente a Juan Carlos Barrabés, quien además de aparecer en los expedientes previos, movió fichas sin miedo. Vendió una de las sociedades con las que se habían canalizado 10 millones de euros en contratos públicos, que tendrían además esas cartas de recomendación de Begoña Gómez y cuyo vínculo directo es Red.es. Una venta cuanto menos llamativa, realizada por el módico precio de €1. Un caso que ya ha trascendido hasta la Fiscalía Europea, que examinará si la gestión de los recursos comunitarios de estos contratos también habrían incluido fondos de la Unión Europea. Don Carlos, ¿ve cómo los contratos no se hacen bien? Pues no se hacen bien, pues porque en este momento la ley del contrato del sector público permite muchas figuras, en la clasificación de contratos, permite figuras en donde no se funciona con un criterio objetivo, sino criterios subjetivos. Porque claro, cuando empiezan a hacer una valoración técnica diciendo este señor tiene esta experiencia, ha realizado estos contratos, estas ejecuciones de obras, estos suministros, sin ningún tipo de problema, en tantos contratos y tanto volumen, tiene esta solvencia en su balance, es decir, que es una sociedad que está acreditada y que tiene experiencia, que tiene mucha experiencia en este tipo de contratos. Pues eso es fácil de evaluar. El problema es cuando llegan las cartas de recomendación y le das un valor que sea superior a todos estos criterios objetivos que estamos diciendo. Unas cartas de recomendación, las que recibía a su favor para que le adjudicaran los contratos el señor Barrabés o la empresa de este hombre. Pues claro, es que hay que cambiar, hay que eliminar este sistema de criterio subjetivo, de discrecionalidad excesiva para la adjudicación de contratos. Hay que objetivarlo, hay que poner a gente experta que conozca las cosas. Y así pues podremos empezar a controlar. Bueno, es muy obsceno que un señor concurra a recibir ayudas públicas con dos cartas de recomendación de la esposa del presidente del gobierno. Es digno de Imelda Marcos, ¿eh? Pues jurídicamente tengo que decir que Carlos tiene toda la razón, porque bueno, yo lo veo día a día, ¿no?, en lo que es el trabajo de un abogado, porque tenemos la suerte de tener clientes que se presentan a licitaciones públicas, ¿no? Y entonces lo siguiente, cuando hay una adjudicación, es todo lo relativo con un contrato del sector público. Y entonces es cierto que, por ejemplo, en el caso de licitaciones, pues digamos que no siempre es un proceso muy anónimo, ¿no? Sí, es verdad que tiene sus fases, que va yendo por partes, pero lo cierto es que si uno rasca puede saber claramente quién está detrás, ¿no? Y cuando uno es muy técnico, cuando uno es un buen profesional, pues no pasa nada, pero cuando uno es lo que estamos viendo día tras día, tiene la jeta de lo que vemos día tras día y además por detrás puede haber algo que le esté motivando, pues es muy fácil dejarse llevar por esos intereses. Eso jurídicamente. Ahora, políticamente, de nuevo, estamos hablando de Pedro Sánchez, de su mujer, del gobierno, pero ¿en qué país cabe? ¿En qué país, lógicamente, democracia consolidada, vamos a decir, que cada día me queda más claro que aquí democracia consolidada tenemos poco, ¿no? Pero ¿en qué país una democracia consolidada, un Estado de Derecho, unas normas fundamentales que sirven como base, ¿no?, para poder vivir en sociedad, puede uno concebir que la mujer del presidente del gobierno esté colaborando ella
y funcionando como una consultora de asuntos públicos, que esté ella priorizando, vamos a decir, sus intereses personales por encima de la labor de su marido, que es bastante más importante, ¿no? ¿En qué momento uno puede comprender o imaginarse tan siquiera que la mujer del presidente del gobierno va a colaborar, va a redactar notas, va a aconsejar que se ayude, que se financie a empresarios? Pero eso, y además ayudas que directamente, en muchos casos daba, en este caso Red.es, pero en otros casos daba directamente, como en el caso de Europa, el gobierno de España. Es decir, que firmaba el Consejo de Ministros. Es que eso, yo no puedo imaginar que eso se pueda ver en un país normal, occidental, y un país que tenga un Estado de Derecho, ¿no? Sí, ¿Cómo hazme reír? Este Barrabés era el amigo de esquí de los Sánchez. Los Sánchez iban, creo que era Benasque, y él se encargaba de todo y les enseñaba las pistas que sí, las que no, el material. Tiene una empresa de material pues de esquí, de escalada y estas cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, no, pero yo creo que tiene tiendas, ¿no? Sí, sí. Sí, tiene material de esquí. Pero de todas maneras, estamos viviendo en el auténtico patio de Monipodio. Y lo que me parece asombroso, y lo vuelvo a repetir una vez más porque no me canso de decirlo, no sé qué rayos está haciendo la oposición. En cualquier país normal, esto estaría organizando una escandalera en el Parlamento de 1000 pares de narices. Y aquí están calladitos esperando a ver el santo advenimiento, a ver si cae la fruta del árbol. Ni siquiera mueven el árbol como hacía el otro para que cayeran las nueces. Es asombroso, o sea, mal está que la sociedad esté muy callada, pero es que los políticos también tienen que mover a esa sociedad. Y tienen que salir a la calle y plantear en el Parlamento, aunque no ganes la votación, pero tú lo planteas y les pones la cara en vergüenza. Todo esto de la relación entre los Sánchez y el empresario Juan Carlos Barrabés, es muy antiguo. Llevamos 2 años hablando de esto. Y Feijóo tardó un año en utilizar el nombre de Begoña Gómez. Él se refería a su entorno, porque parece que su entorno realizó ciertas actuaciones, su entorno más directo, pero no llegaba, le costó un año pronunciar, cuando todos los medios de comunicación llevan un año señalando a Begoña Gómez, mire las cartas, aquí tienen las cartas. Bueno, es que claro, esto de la oposición pues es la que a uno le toca, como los presidentes del gobierno, no los eliges. No, pero es muy importante, lo que estamos comentando es muy importante, porque los partidos políticos tienen una función esencial para estructurar la democracia en un país. A mí se me ocurre comparar la actual situación a un episodio que hay en el Lazarillo de Tormes, que le regalan al Lazarillo y al ciego, le regalan unos racimos de uvas y empiezan a comer. Y de repente el ciego se enfada y le da un coscorrón al Lazarillo y le dice, oye, que te estás comiendo las uvas de 3 en 3. Y le dice el Lazarillo, ¿y tú cómo te das cuenta si eres ciego? Dice, porque yo me las comía de 2 en 2 y tú callabas. Pues aquí lo mismo. Aquí hay un ciego que se come las uvas de 2 en 2 y hay otro que se las come de 3 en 3. Y no protestan porque se guardan la viña del uno al otro. Bueno, vamos a un tema más positivo que nos dé cierto alivio, que tanta corrupción no va a ser buena. Está en Madrid María Corina Machado, la líder de la oposición política venezolana en el exilio, hay que decir, porque salió como pudo de Venezuela. Esta mujer está en Madrid, mañana los venezolanos tienen un acto de reencuentro con ella, es su primera, después de recoger el Nobel en Oslo, es la primera visita a Europa, a una gran comunidad venezolana que hay en España y concretamente en Madrid, y ese va a ser un encuentro muy entrañable. Hoy María Corina Machado ha ido a ver al hospital a Edmundo González Urrutia, que por lo visto está ingresado, no sé con qué dolencia, pero ha ido a verle, un detalle, y se ha paseado, como si fuera María Corina superstar por los del Partido Popular, su sede, con Feijóo a la cabeza y tal, y por la tarde con los de Vox, con Abascal y compañía. Nos lo cuenta Marina Neila.
La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, está en nuestro país. Su agenda está llena de actos y se prevé que se reúna con diferentes representantes políticos. Esta misma mañana ya se ha reunido con Alberto Núñez Feijóo y estas han sido sus palabras. Requerimos a nuestros genuinos aliados del mundo entero. El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo. El Toro Televisión ha estado esta tarde en el encuentro que ha tenido María Corina Machado con Santiago Abascal. Después de numerosas conversaciones durante años, por fin se conocían en persona. Nos cuenta todos los detalles nuestro compañero Yago Soler. Reunión constructiva la que acaban de tener Santiago Abascal y la líder opositora venezolana María Corina Machado. Era la primera vez que se veían en persona después de muchas conversaciones y desde luego ha sido una reunión rápida. Recordemos que la venezolana está de gira por Europa, acaba de llegar a España, esta mañana se reunió con el PP, ahora con Vox y es que no había ni declaraciones a los medios, automáticamente se tenía que ir al Ayuntamiento de Madrid. Machado ha dicho que volverá a Venezuela, que espera una Venezuela libre y aquí veamos ese sentimiento de liberación con muchos venezolanos que estaban alrededor de los medios de comunicación, incluso un niño se le ha tirado llorando a sus brazos. Después de la reunión se ha tenido que ir, como decía, al Ayuntamiento y Abascal ha comentado también que, bueno, que él, según él, está en el lado correcto de la historia. ¡Viva, viva, viva! Y viva España y viva cada uno de ustedes. No se imaginan el agradecimiento profundo que les traigo en nombre de todos los venezolanos. Este país ha recibido con brazos abiertos a tantos de mis compatriotas para rehacer su vida mientras regresan a casa. Y esa fecha está cerca. Y quiero asegurarles que hoy hay una nación unida que está decidida a avanzar por una ruta que nos lleve al reencuentro de cada una de nuestras familias. Venezuela será libre. ¿Cómo ha ido esta reunión con ella? ¿Constructiva? Bueno, sobre todo una reunión entrañable porque yo había hablado muchísimo con María Corina a través de distintos medios, pero todavía no nos habíamos conocido en persona. Han sido muchos años de conversar en la distancia y sobre todo, y esta es la parte más bonita y más emocionante, pues uno de repente ve a una persona con la que ha conversado, pero a la que no había podido saludar, estrechar la mano y dar un beso y la siente muy cercana, como si la conociera de toda la vida. Es un encuentro muy, muy emocionante. ¿Esperas estar pronto en Caracas? Me encantaría estar pronto en Caracas, pero sobre todo que ella llegue pronto en condiciones de seguridad, los venezolanos puedan expresarse en libertad, puedan revalidar esa gran victoria que obtuvieron Edmundo González y María Corina Machado, que esa victoria sea respetada y que Venezuela recupere su soberanía, que ha sido algo robado por el chavismo y por todos los aliados de Pedro Sánchez. Mañana la recibirá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, y el broche de oro a su visita lo pondrá en la Puerta del Sol, donde se espera un encuentro multitudinario de la líder opositora venezolana con muchos de sus compatriotas que viven aquí en España. Jimena, ¿qué interesa a esta mujer? En un país políticamente decente, en un país normal, cualquier persona, cualquier partido político apoyaría a esta mujer. En un país normal. En un país como el que tenemos nosotros, extraño, solo le apoya una parte del espectro político, ¿no? Es algo incomprensible, porque al final esto no es derecha contra izquierda, esto no es conservadores contra progresistas, esto es el pueblo contra un dictador. Entonces, o estás con el pueblo o estás con el dictador, no hay más. ¿Qué pasa? Aquí han dejado manifiestamente claro que siempre han estado con el dictador, que Zapatero se ha llevado muy bien con el dictador, que Zapatero ha tenido relaciones seguramente comerciales, según vamos viendo, ¿no?, con el dictador. Y no solo ellos, sino otras manos izquierdas como han sido socios del gobierno, ¿no?, hasta recientemente poco, y que algunos siguen ahí. Entonces es preocupante que los intereses políticos, que los intereses personales, que los intereses económicos estén por encima de lo que es el sentido común. Increíble. Carlos. Yo espero que lo mejor para Corina, porque se lo merece, porque está luchando desde hace mucho tiempo por la libertad, por el Estado de Derecho, por la independencia de los jueces, por lo que es la democracia. Y se merece lo mejor. Ella y lo que son los ciudadanos venezolanos que tanto han sufrido. Porque es que el que llegue Maduro, antes Chávez,
a constituir una dictadura apoyado con las armas que ha financiado el pueblo, los ciudadanos, la nación venezolana, y esas armas, con esas armas, defiendan la dictadura y conviertan además a nivel internacional esta situación como un escudo del dictador, es una cosa lamentable, es una cosa lamentable. Por eso, cuando antes decía Sánchez que no ha ido a verle Corina, porque lo deseaba, decía, deseamos que Venezuela alcance lo que quiera su pueblo. Su pueblo ya se ha manifestado, me parece que fue en julio del 24, cuando hubo unas elecciones generales, las ganó Edmundo González con el apoyo de Corina y el grupo de demócratas de allí de Venezuela, y el Maduro no se movió de allí. Dio un autogolpe. Y una diáspora de más de 8 millones de personas. Yo lo que no podré olvidar nunca es el comportamiento verdaderamente repugnante de Zapatero. Que Zapatero haya presionado a Edmundo González para que se fuera de Venezuela y no molestara, a mí me parece repugnante. Que haga negocios con una dictadura y que se atreva a hablar siquiera de la dictadura de Franco, después de que él ha sostenido y promovido a la dictadura de Venezuela, me parece verdaderamente repugnante. Y estamos perdiendo pues el sentido común y la decencia a todos los niveles. Que sigamos soportando a este caballero como un personaje público me parece repugnante. Pues sí, ya veremos en qué queda, porque esto va a ser largo y todavía no estamos ni en la mitad del recorrido de lo que hay que descubrir sobre el PSOE en Venezuela desde los tiempos de Raúl Morodo, de José Bono, luego de Zapatero y ya últimamente de Ábalos, de Delcy Rodríguez y todo eso. Conocemos lo que a la justicia le ha interesado en algunos momentitos, pero lo fundamental no lo conocemos todavía. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sus opiniones especialmente, y a ustedes que les agradezca su paciencia y su interés. Pero eso sí, para ustedes hay premio, porque a la vuelta de publicidad empezamos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, Francina Armengol nos ha mentido a todos. En una declaración escrita al Tribunal Supremo decía hace apenas 10 días que ella no había tenido contactos con Koldo García, que recordara o que fueran relevantes. Y ahora resulta que la UCO ha sacado a relucir 65 mensajes que demuestran una cierta familiaridad, tan intensa como que Koldo se dirigía a la presidenta de Baleares en aquellos momentos llamándola cariño. Eso sí, la Armengol expurga sus responsabilidades en la contratación de las mascarillas, que resultaron inservibles, en su consejera de salud y en el jefe de contrataciones balear. Un truco para no verse repercutida por esa contratación de mascarillas que no sirvieron para nada. Desde el estallido de la trama, Armengol ha tratado de minimizar esa relación con Koldo García y ha llegado a asegurar que no recordaba haberse mandado ningún mensaje con él. El Tiempo ha llegado a alegar, la expresidente balear, le ha hecho olvidarse de esos pequeños detalles. Lo que sí ha llegado a asegurar, y lo ha hecho en el Senado Francina Armengol, es que jamás habló con él sobre nada relacionado con contratos de mascarillas. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa.
Francina Armengol trata de descargar la responsabilidad en su subordinado sobre la contratación con la empresa de Víctor de Aldama. En las conversaciones intervenidas por la UCO, la expresidenta balear le facilita efectivamente el contacto de varios técnicos de salud a Koldo García, a lo que este responde con expresiones que delatan cierta confianza y cercanía entre ambos. Armengol le puso en contacto incluso con su secretaria cuando el exasesor trató de presionarla para que se reuniera con Aldama. Lo cierto es que ambos se relacionaron de esta relación. Armengol logró a través de Koldo que Ábalos facilitase la vuelta de viajeros a las islas a cambio de que la trama colocase sus test PCR para los aeropuertos. Bueno, pues tenemos que contarles además que la UCO relaciona varios mensajes, 65 en total, que hay que desmenuzar porque entrañan una relación más que amigable entre Koldo y Francina Armengol y claro está, pues hay que ver qué es lo que llevan esos mensajes y hasta qué punto comprometen a la presidenta balear, que descansa la responsabilidad de todo en sus consejera de salud y el que se encargaba de las contrataciones en aquel delicado momento de la pandemia. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil menciona por primera vez desde el inicio de la investigación del llamado caso Mascarillas el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de las derivadas más sensibles de la trama. Según recoge el informe policial, varias conversaciones intervenidas entre investigados aluden al presidente del Gobierno y al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, como conocedores de decisiones vinculadas al caso. El documento analiza mensajes en los que se hace referencia a la coordinación política para autorizar la puesta en marcha de los test PCR en los aeropuertos durante la pandemia, una medida que, según la interpretación de los investigadores, habría podido beneficiar a los integrantes de la trama investigada. La UCO sitúa estos movimientos dentro del entramado de presuntas adjudicaciones irregulares surgidas durante la crisis sanitaria, donde también aparecen mencionados responsables políticos como Ángel Víctor Torres o Francina Armengol. Un informe que amplía el foco sobre las decisiones adoptadas en uno de los momentos más críticos de la pandemia y que abre ahora un nuevo frente político sobre cuál fue el alcance real de aquellas actuaciones. Una serie de conversaciones que dejarían claro que hasta los más altos cargos del gobierno durante la crisis sanitaria eran conocedores de los vaivenes entre contratos y adjudicaciones presuntamente ilícitas entre diferentes entidades y nuestro sistema público. Y mientras se reaviva la corrupción en su gobierno, Sánchez sigue marcando perfil internacional y se ha reunido hoy con Lula da Silva, con el presidente de Brasil, con el que ha protagonizado la primera cumbre entre ambos países. Los dos han hecho un alegato contra Trump y se han unido en el no a la guerra, además de firmar más de 10 acuerdos de colaboración. En la rueda de prensa posterior a la celebración de la cumbre, Sánchez se ha pronunciado sobre el acuerdo firmado ayer entre PP y Vox en Extremadura, que incluye la repatriación de menores no acompañados, la supresión del burka o la prioridad de los nacionales para el acceso a ayudas sociales. Eso es precisamente lo que cuestiona este pacto, derechos de ciudadanía, y por tanto traiciona la historia de la propia Extremadura, que es una tierra de migrantes. El papel lo aguanta todo, pero que desde luego el Gobierno de España, si eso lo llevan a leyes autonómicas, por supuesto lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender los derechos y las libertades de los extremeños y extremeñas. Y sorprendente arremetida de la presidenta madrileña contra los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura. Ayuso dice que eso de la prioridad nacional en el acuerdo sobre Extremadura no puede ser, que no es legal. No puedes ilegalmente dejar, dice Ayuso, a nadie fuera de los requisitos para los que tiene derechos. La presidenta madrileña celebra el acuerdo alcanzado por PP y Vox, pero marca distancias con eso de la introducción del concepto de prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales. No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que, como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no son legales.
Bueno, a Vox parece que no le han afectado estas críticas y es más, aseguran que el próximo acuerdo que está por venir, que será el de la Comunidad de Aragón, va a ser muy parecido y va a estar presente esas políticas que son tan marcadas en lo que se refiere a inmigración. Lo ha dicho hoy su secretario general, Ignacio Garriga. Asegura además que como el resultado fue mejor que en Extremadura, su perfil, el de Vox, se va a hacer notar más en ese acuerdo. Pues mire, la lógica nos dice que el siguiente acuerdo tiene que ser Aragón, por los tiempos. Castilla y León se acaba de votar hace poco, no se han producido tantas reuniones como hemos tenido con el equipo de Aragón. También les avanzo que falta mucho camino por recorrer para llegar al acuerdo con el Partido Popular en Aragón, pero también quiero recordar que en Aragón tuvimos mejor resultado que en Extremadura. Pero está claro que la música, ¿verdad?, que ustedes escuchan en el acuerdo de gobierno de coalición en Extremadura, pues va a ser la música que va a acompañar en el acuerdo de Aragón. Ayer jueves fue el primer día de la regularización de inmigrantes ilegales después de la decisión del Gobierno tomada el pasado martes. Solo el primer día han sido 13.500 peticiones telemáticas las que han sido recibidas a través de la plataforma Mercurio, que está dedicada exclusivamente a este propósito. También hay 19.600 citas previas para la atención presencial que comenzará el próximo lunes 20 de abril en 450 oficinas distribuidas por todo el país. PP y Vox ya han manifestado su rechazo a este decreto, al que hoy se ha sumado Junts. Los de Puigdemont critican que la norma no incluye el catalán como requisito para regularizarse y anuncian una ofensiva política e institucional. A su juicio, la regularización está causando a golpe y porrazo un grave colapso de los servicios municipales en Cataluña. La formación independentista ha encargado, así lo han comunicado hoy, a su departamento jurídico que prepare una denuncia ante el más alto nivel, es decir, ante Europa, por vulneración de diversas directivas y por marginar una lengua cooficial, dicen, como criterio de integración. Los incidentes registrados durante el acto político de Vox celebrado en la Plaza de las Pasiegas de Granada ayer, en el que, por cierto, Santiago Abascal tuvo que intervenir y enfrentarse a los ellos les llaman antiderechistas, ¿verdad? Un grupo de incontrolados que intentó boicotear el acto se saldaron con un detenido. Había más de 2.000 personas en la Plaza de Granada y esto podía haber sido un verdadero drama. Una de las dirigentes de Vox, María Ruiz, pues salió pintada de rojo porque le arrojaron algo, lo que fuere, con pintura roja y acabaron pues manchándola de lo lindo. Boicotear el mitin de Vox en Granada. Ese era el plan de los radicales de extrema izquierda. Su presencia en la Plaza de las Pasiegas, en el centro de la ciudad, obligó a retrasar el inicio del acto y provocó la intervención de la Policía Nacional. El grupo de radicales de extrema izquierda había hecho un llamamiento en redes sociales desde por la mañana para boicotear el acto. Estaba todo preparado. Su presencia allí no fue legal ni estuvo autorizada. El presidente de Vox criticó directamente al Ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno por permitir su presencia y no garantizar la seguridad del mitin de su formación. Se está cometiendo un delito electoral. En estos momentos el Ministerio de Interior y la delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento, impidiendo que podamos hablar, impidiendo que podamos desarrollar este evento democrático. Y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle, yo primero, hasta que se vaya. Ante el hartazgo, las amenazas y la imposibilidad de realizar el acto con normalidad, el propio líder de Vox, Santiago Abascal, fue donde se encontraban los radicales de ultraizquierda. Abascal llegó hasta el grupo de radicales antisistema y la situación empeoró. El cordón policial se vio desbordado. El riesgo fue mayúsculo. En la plaza se congregaban más de 2.000 personas. Los manifestantes lanzaron objetos y arrojaron pintura de color rojo. La diputada nacional de Vox, María Ruiz, fue víctima de uno de esos ataques con
pintura. La policía logró disolver el altercado y el mitin de Vox siguió su curso. Eso sí, no contentos con ello, los agitadores reaparecieron por otras calles cercanas para seguir amenazando e insultando a los allí congregados. El altercado se ha saldado con un detenido. Jordi Pujol volverá a declarar el próximo 27 de abril en la Audiencia Nacional por el origen de su dinero en Andorra. La duda en estos momentos es si el tribunal le permitirá declarar de forma telemática, como hizo el pasado mes de noviembre, o si por el contrario tendrá que ir de forma presencial. Él es el primero de los 17 acusados que van a declarar a partir de esa fecha, del 27 de abril. La última sesión del juicio, que tuvo lugar esta semana, se centró en el segundo hijo del político, en Josep Pujol Ferrusola. Su operación más polémica ocurrió en el año 2009, cuando movió 900.000 euros en metálico ocultados en el interior de una bolsa entre dos bancos andorranos. Hacienda considera que esta operación fue en realidad un préstamo simulado y además con documentación falsa. Se sentían superiores, creían que Cataluña era suya, que tenían patente de corso para todo tipo de comisiones sobre actividades económicas, de tráfico de influencias, en definitiva, de esquilmar, de roer todas las actividades económicas catalanas para sacarles jugo. La cosa iba del Palau de la Música Catalana a la Seda de Barcelona, pasando por las mutuas, todo valía a la hora del 3%. Les hablo, claro está, de los Pujol. El 27 de abril veremos al nonagenario Jordi Pujol, ya con problemas de atención, declarar en la Audiencia Nacional en el caso que nos ronda desde hace casi 12 años. Este hombre, Jordi Pujol Soley, tiene 94 años en este momento y ha tenido la suerte de que durante todos estos años se ha beneficiado pues, de que esta cosa estaba bastante cajoneada. En los lances previos, un perito ha puesto al descubierto que el discreto segundo hijo del patriarca, Josep, fue pillado en Andorra con una bolsa de billetes que sumaban 900.000 euros. Josep la llevaba de un banco andorrano, por supuesto opaco, a un competidor, otro banco, que era más opaco. En fin, se trataba de simular un préstamo para justificar las mangancias. El perito nos aporta un dato clave. Oiga, es que 900.000 euros en billetes pesan 10 kilos. Son cosas que sabemos porque nos las cuentan los amos de Cataluña. Naturalmente, los que pagamos impuestos y solo trabajamos no descubriremos nunca cuánto pesan 900.000 euros. Y es que Josep se forró muy jovencito. Él tenía una consultora muy pequeña llamada Europraxis y alguien fue a sugerirle a una compañía española, a Indra, que la comprase si quería tener contratos con la administración catalana, que es como van las cosas o como iban en Cataluña. La compran y pagan 44,6 millones de euros. Esto era una pasta entonces, 7.400 millones de pesetas. Y Josep poco después regularizó con la agencia tributaria 2 millones de euros. A lo mejor era la mordida que se llevó por el tránsito de su compañía a Indra. Por cierto, Josep también se hizo residente fiscal en la odiada Madrid. Y en la página internacional, la noticia del día nos llega desde Irán, que ha ordenado en las últimas horas la reapertura del estrecho de Hormuz. La noticia coincide con el fin de los ataques en Líbano, que fueron forzados por Israel en las últimas horas, y se va a mantener en principio hasta el próximo miércoles, que es cuando finaliza esa tregua temporal pactada con Estados Unidos. El bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes va a seguir en marcha por lo menos hasta que haya un acuerdo de paz definitivo, según ha anunciado en sus redes sociales Donald Trump. Tras el anuncio de Irán, el barril de crudo ha vuelto a desplomarse un 12% y el gas casi un 8%. Y en la previa del gran acto político que la dirigente venezolana María Corina Machado ha querido tener en Madrid con los venezolanos residentes en España y que tendrá lugar mañana sábado en la Puerta del Sol, la Nobel de la oposición venezolana ha visitado al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, que está hospitalizado. Y también ha mantenido contactos con el Partido Popular por la mañana, con Alberto Núñez Feijóo principalmente, y por la tarde con Vox y con Santiago Abascal.
En ese encuentro se encontraba nuestro compañero Iago Soler. Reunión constructiva la que acaban de tener Santiago Abascal y la líder opositora venezolana María Corina Machado. Era la primera vez que se veían en persona después de muchas conversaciones y desde luego ha sido una reunión rápida. Recordemos que la venezolana está de gira por Europa, acaba de llegar a España, esta mañana se reunió con el PP, ahora con Vox y es que no había ni declaraciones a los medios, automáticamente se tenía que ir al Ayuntamiento de Madrid. Machado ha dicho que volverá a Venezuela, que espera una Venezuela libre y aquí veamos ese sentimiento de liberación con muchos venezolanos que estaban alrededor de los medios de comunicación, incluso un niño se le ha tirado llorando a sus brazos. Después de la reunión se ha tenido que ir, como decía, al Ayuntamiento y Abascal ha comentado también que, bueno, que él, según él, está en el lado correcto de la historia. ¡Viva! 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 ¡Viva España! Y viva cada uno de ustedes. No se imaginan el agradecimiento profundo que les traigo en nombre de todos los venezolanos. Este país ha recibido con brazos abiertos a tantos de mis compatriotas para rehacer su vida mientras regresan a casa. Y esa fecha está cerca. ¿Cómo ha ido esta reunión con ella? ¿Constructiva? Bueno, sobre todo una reunión entrañable porque yo había hablado muchísimo con María Corina a través de distintos medios, pero todavía no nos habíamos conocido en persona. Han sido muchos años de conversar en la distancia y sobre todo, y esta es la parte más bonita y más emocionante, pues uno de repente ve a una persona con la que ha conversado, pero a la que no había podido saludar, estrechar la mano y dar un beso y la siente muy cercana, como si la conociera de toda la vida. Es un encuentro muy, muy emocionante. Y volvemos a Oriente Medio porque Irán ha condenado a 4 personas más a muerte por participar en las movilizaciones del pasado mes de enero. Una de ellas es una mujer que podría convertirse en la primera chica en ser asesinada, en ser ejecutada por el régimen por su participación en esas protestas de los últimos meses. Junto a ellas, esta chica se llama Vita Gemmati. Las autoridades han condenado a su marido y a otros 2 vecinos de su edificio, presuntamente por usar armamento y explosivos y actuar bajo influencia extranjera. Teherán ya ha llevado a cabo 7 ejecuciones relacionadas con estas protestas y en 2025 asesinó a más de 1.600 personas. Se trata casi de un 70% más que el año anterior. Bueno, el Papa está en Camerún y ha tenido un encuentro muy emocionante con niños huérfanos. Eso es, y nos deja imágenes pues que hablan por sí solas, como esta que van a ver a continuación. Una niña de ese orfanato que visitaba el Papa en Camerún corre a despedirse de él en un gesto totalmente espontáneo justo al término de esa visita al orfanato. Su santidad no dudó en recibir en sus brazos a la niña, en hacerse una foto con ella y en regalarle un rosario. La pequeña, al igual que el resto de sus compañeros, iba ataviada con unos trajes hechos específicamente en honor a su santidad y que llevaban dibujadas pues varios momentos en los que se puede ver su imagen. León XIV ha celebrado junto a ellos una misa en la que ha cargado una vez más, y esto es un mensaje claro a Donald Trump, contra los tiranos. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, muy especialmente a aquellos que continúen con la señal del Toro Televisión. Y que pasen muy buen fin de semana, muy caluroso y que lo disfruten hasta el lunes.